A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás. La doctora Valencia López va a disertar. Su conferencia es acerca de la responsabilidad social, virtudes cívicas y valores. Gracias, doctora, por estar presente, muy amable, y le escuchamos atentamente. Gracias a la Universidad Libre por permitirme participar en este importante evento. Gracias también a sus organizadores, quienes me han concedido este espacio. A ustedes también, profesores y estudiantes, por escucharme. En esta exposición veremos una teoría fundamentada en el principio de responsabilidad de naturaleza instrumental, con vistas a considerar las virtudes cívicas inherentes al individuo en tanto integrante de una sociedad para el reconocimiento del otro y la búsqueda de valores sin los cuales no es posible una buena convivencia humana. El fomento y el ejercicio de las virtudes cívicas son las únicas que pueden construir ciudadanía. Por su significación universal, pues atañe a lo humano, a lo actual, propongo un tema acerca del momento político con la esperanza de dejar en el auditorio, más que respuestas, interrogantes, para que, siendo motivo de reflexión, produzcan en la acción frutos encaminados a buscar soluciones prácticas para el momento político que vivimos. Sobra decir que la academia, con la enorme responsabilidad que le cabe, sin duda encontrará respuestas adecuadas. El tema, omnicomprensivo por naturaleza, presente en todos los tiempos, solo me permitirá hacer algunas reflexiones. Oímos decir a diario en las noticias, en la universidad, en la calle, en la casa, y nosotros mismos pronunciamos la palabra corrupción. Podemos estar todos de acuerdo en que cuando la expresamos estamos haciendo un reproche, una censura a una acción que revela de parte de nosotros un sentimiento de falta de justicia. Como la mayoría de las veces no nos cuestionamos sobre el fenómeno porque simplemente nos limitamos a constatar el hecho consecuente de la acción si tenemos tiempo. Esas acciones tienden a volverse normales, hacen parte de la vida y peor aún, expresamos con cierta indiferencia: así es la vida. Esto ha permitido que se instale una cultura de indiferencia y por consiguiente de antivalores que prolifera a todo nivel. ¿Nos hemos preguntado acaso la corrupción de qué? Hablamos de ella y seguramente nos referimos a que algo anda mal, pero no sabemos qué es lo que está corrupto. La corrupción imperante de la sociedad, que no es precisamente vivir en Estado de Derecho, es la manifestación opuesta a la aplicación por excelencia de la práctica de la justicia con fuerza obligatoria en el más amplio sentido de la palabra justicia. La corrupción choca frontalmente con este valor social. Este fenómeno demanda de nosotros una actitud de deber que nos conduce a reflexionar sobre la inacción que, en general,
adoptamos frente a esta realidad. Afirmo con Hans Jonas que lo que demanda esta realidad es una respuesta a una exigencia ética, que vale la pena porque lo que se busca es bueno, independiente de la deliberación de la gente, y es allí donde se encuentra la fuente del deber. ¿Por qué la ausencia motivacional para contribuir desde nuestra ubicación en la sociedad a encontrar rutas que conduzcan a prevenir, a paliar y, por qué no, a contribuir a la solución del fenómeno? No es el interés que sin duda tenemos adormecido y por lo tanto no nos mueve a ponernos en acción, lo que se traduce en una negación al ejercicio de las virtudes cívicas. No es el fin el que nos despierta a encontrar valores alcanzables que contrarresten dicho fenómeno. Para tratar el tema, podemos encontrar una pista importante en el conocido filósofo de la responsabilidad, en el tratamiento del principio de la responsabilidad, en el cual aspiro podamos encontrar la motivación para la acción. Comencemos diciendo que para todos los filósofos de la ética, desde los griegos, lo ético tiene un lado objetivo que tiene que ver con la razón y otro subjetivo que tiene que ver con el sentimiento. Jonas no es la excepción. En el tratamiento del principio de responsabilidad de Hans Jonas encontramos ese acento que buscamos. En el tratamiento del lado subjetivo de la ética, que él denomina sentimiento de responsabilidad. Comencemos situándonos en la responsabilidad que trasciende la conocida responsabilidad jurídica, emanada de la contravención a la ley positiva, a una responsabilidad social que exige una conducta que no examina los propósitos de la acción misma, sino que incita a una respuesta para conseguir el fin. Aquello por lo que soy responsable está fuera de mí, pero es objetivo alcanzable en cuanto puedo. Del poder deriva mi responsabilidad en el hacer y en el no hacer. Cuando de esas acciones depende la consecución del fin, cosa bondadosa que impele al poder a alcanzarlo. Jonas llama a esta responsabilidad orientada hacia el futuro, por oposición a la responsabilidad formal y vacía de todo agente por sus actos, porque quiere hacer énfasis en la responsabilidad ética. De este rico razonamiento de Jonas podemos extractar elementos importantes. La responsabilidad que nos interesa en esta reflexión es la responsabilidad social, en tanto mira un objeto común posible que exige de mí una respuesta positiva en acción. Como el objeto está fuera de mí, confluyen en el escenario social las exigencias a los agentes, quienes derivan su fuerza de acción responsiva en la búsqueda del objeto común. Aflora en el ser la capacidad para realizar acciones que satisfagan sus propios fines. La permanencia de la demanda de la cosa, ese constante llamado, es la exigencia que obliga a la gente a actuar y es lo que constituye el mandamiento y su imperio. La acción es obligatoria en tanto responde a la demanda de la cosa y en consecuencia es responsabilidad. Concluye el filósofo: la conciencia moral del yo puedo, junto con el sentimiento de responsabilidad del yo activo, es la explicación de la necesidad imperiosa de actuar en busca del objeto, y añade, abro comillas, si se agrega el amor a la responsabilidad,
le da entonces alas a la entrega de la persona que aprende a temblar por la suerte de lo que es digno de ser y ser amado. Cierro comillas. Por el contrario, la conciencia de nuestras obligaciones hace de la inacción un comportamiento irresponsable, pues el ejercicio del poder sin la observancia del deber es irresponsable. Ampliemos entonces el principio de responsabilidad con el propósito de acercarlo a nuestra reflexión. Jonas sitúa el principio de responsabilidad en un plano horizontal, yo con el otro, y de ello derivan consecuencias que hacen de su teoría ética una alternativa importante para el tema que tratamos. Abordar al otro como el otro en sí mismo, estableciendo así una alteridad diferenciada. 2. Privilegiar las cosas como fines posibles en el mundo, haciendo coincidir responsabilidades objetivas con el principio subjetivo de la responsabilidad. 3. Permitir una toma de posesión de la responsabilidad de manera espontánea. 1. La alteridad diferenciada surge como reconocimiento del otro en tanto otro, a diferencia del otro como sí mismo. Esta segunda posición es objeto de crítica por Jonas en la medida que fundamenta la primacía de la ley en el mandamiento, la primacía de la ley, el mandamiento, en el sentimiento de respeto. Hemos visto en la parte anterior cómo el filósofo fundamenta su divergencia en el sentimiento de responsabilidad. La alteridad diferenciada privilegia la importante categoría antropológica de la diferenciación en un mundo plural, percibiendo las singularidades, reconociendo los derechos individuales, lo que posibilita una pluralidad de seres deliberantes, quienes tienen un interés particular con vistas a la realización de un valor beneficioso para todos. Esto en oposición a unas singularidades actuando de acuerdo a un mandato universal. La importancia de esta posición es que al privilegiar la alteridad independiente, deduciendo el sentimiento de responsabilidad de la gente en búsqueda de un fin beneficioso particular, se logra a la vez un valor social actual, real, que retornando en su movimiento, constituye una realización individual para cada uno de los agentes. Este es un agregado positivo, pertinente y necesario a la situación contemporánea, porque a la vez que abre espacios de comunicación, fomenta la fijación de metas comunes, beneficiosas y a la vez particulares. Adicionalmente, es una vía que conduce a la solidaridad y tiende un puente entre el liberalismo y el republicanismo, y un medio que robustecería la tolerancia como indispensable para una pacífica convivencia. Un espacio común además fungiría de semillero de proyectos comunes o individuales para el desarrollo de las posibilidades individuales y regionales para el progreso. En síntesis, reconocer esta diversidad es habilitar una vía práctica que posibilita agentes de cambio. 2. Jonas se separa de las éticas de contenido que buscan un objeto trascendente fuera de la gente, al expresar cómo en las éticas de contenido nos preguntamos por el qué de la acción, mientras que cuando las éticas se preguntan por el cómo de la acción, se están cuestionando por la instrumentalidad para la acción. El filósofo privilegia las cosas como fin en lugar de la universalización de mi querer particular, sin que por ello deje de contemplar las dimensiones particular y universal de la acción y sus consecuencias, no bajo el lente de un mandato superior
o máxima, sino por exigencia ética y práctica. El contenido instrumental de la ética responde a los medios para la consecución del fin y por eso atiende a las cosas que exige una situación concreta en tanto posibles. La exigencia conlleva una justificación de los medios en tanto beneficiosos para la consecución del fin, lo contrario de la búsqueda del fin por el fin mismo. Básicamente, en lo anterior, sustenta su visión instrumental del principio de responsabilidad, reconociendo que la responsabilidad no pone fines, sino que es la mera carga formal que pesa sobre toda acción causal, pues todavía la acción no alcanza con su condición de moral o de inmoral. Dicha carga no deja de aplicarse en la inacción, en tanto la exigencia ética lo demande. La carga pesa constantemente en nuestro ser como una acción por hacer. 3. El mandamiento de la exigencia ética para Jonas no es como una ley universal, sino como un sentimiento espontáneo de la gente que surge de la inmanente exigencia de la realización de un bien en sí concreto, en el cual está interesado el agente porque es beneficioso para sí y beneficia también a la sociedad. El filósofo sustenta la exigencia dirigida a mí en tanto tiene un contenido motivacional en mi interés por la realización de la exigencia, por la significación de la elección en tanto me beneficia y en consecuencia podríamos decir que se trata de la realización de un interés de un bien por interés propio. De esta posición se desprenden consecuencias importantes, porque permite una toma de posesión de la responsabilidad sin pretender ninguna apropiación, es decir, la pretensión de mi querer puede ser universal. Este sentimiento lo califica Jonas como no menos apetitivo que el sentimiento por el bien supremo, situando así en un ámbito real lo deseable. Sin desconocer la dimensión del amor que acompaña al hombre por todo ser vivo y de manera especial por sus iguales, aunque no es este el tópico que nos ocupa, la consecución del objeto bueno para la sociedad y bueno para mí en particular se traduce en que la bondad de mi acción hacia el otro redundaría en beneficio personal. Si examinemos cualquier sociedad en todos los tiempos, los fundamentos de sus principios éticos encuentran sus raíces en esta reciprocidad entre lo individual y lo colectivo. Miremos ahora el lado objetivo de lo ético, al fundamento racional que subyace a la obligación, y este hace referencia nada menos que a la legitimidad de la cosa perseguible. Ante nuestra realidad social no es posible la indiferencia, no es posible la negación de algo que ya hemos reconocido y que reclama de nosotros la exigencia ontológica. La racionalidad es la que nos permite distinguir entre lo justo y lo injusto. A través de ella se puede hacer previsible el manejo adecuado de las contingencias, junto con el deseo sincero que es motivacional en la consecución del fin. Sin desconocer el dolor de cada paciente de la corrupción, es más importante el tema de la justicia, el restablecimiento del orden y la concordia en la sociedad, máxime cuando la injusticia es la que procura la caída de las democracias. Apelemos pues a la razón. Ella es suficiente para reconstruir valores como fines y con ello nos aproximamos a una posible respuesta a la pregunta inicial. Para concluir, digamos entonces que no todo está perdido.
solo que la razón está aletargada, permitiendo estragos en los valores como construcciones sociales, y que el sentimiento de responsabilidad ha estado ausente, desatendiendo con ello nuestros deberes cívicos. A modo de reflexiones finales, para nadie es desconocido que desde la antigüedad el mejoramiento de la calidad de vida se obtiene a través de la educación. La ética es clave para el ejercicio cabal de la ciudadanía. Desde hace algunos años hemos despreciado la formación ética para privilegiar solo el conocimiento especializado para la competitividad. Si desconocemos las bondades de la buena acción, no tendremos con qué comparar la mala acción. Es por eso que llegamos a convivir con situaciones injustas, aceptando lo antiético como normalidad. Para rescatar lo público, estamos obligados a fomentar virtudes cívicas y a construir valores. Sin valores vinculantes no podríamos hablar de responsabilidades, pues faltaría un signo que guiara la manera como se deben realizar nuestras acciones. Para lograrlo, es necesario promover actividades que generen su construcción, que alienten el sentido de responsabilidad perdido en sus dimensiones individual y social. Se impone la necesidad de dejar atrás ideas preconcebidas de exclusión social y cambiarlas por una mirada más positiva, la que, acompañada de un yo activo, cambia el pesimismo individualista por una conciencia social con vistas de futuro, procurando espacios que permitan democratizar los saberes para que la sociedad pueda involucrarse en la deliberación especializada, grupos de opinión independientes, que sean generadores de la fuerza de la razón y el sentimiento de la responsabilidad, de manera que contribuyan a la formación de una opinión pública crítica para hacer frente a los intereses de grupos de poder. Asimismo, la necesidad no es menos sentida en las profesiones y especialmente en la profesión del derecho, por el alcance social que comporta su ejercicio y la proyección social que entraña. No podemos conectar expresiones como esto te lo enseño aquí, pero cuando salgas a la calle verás cuán distinto es. O tal situación no es la deseable, pero mi familia y yo tenemos que comer, porque comporta la semilla de la desesperanza, de la frustración, de la deshonestidad. Cuando el profesor dice esto a los alumnos, no está haciendo ningún servicio a la dignidad de la profesión y menos a la educación. No sin razón se escucha a los estudiantes de Derecho que están terminando sus estudios o a los recién egresados que aún no han aprendido a conectar con los vicios que corrompen el medio en que se desempeñan, que están decepcionados del derecho. Traigamos aquí una consideración importante de Jonas en materia ética, quien, refiriéndose al valor y al bien en el proceso de elección de la voluntad, expresa, abro comillas, cuando el fin alcanzado me decepciona con respecto a eso, es decir, cuando la recompensa es el placer, me lleva a juzgar que no valía la pena. También en lo sucesivo, mi deseo ahora mejor informado seguirá consultándose únicamente a sí mismo en lo que respecta a una elección de fines más compensadora, pero no consultará a los fines mismos en lo que respecta a su exigencia de que los elija. Cierro comillas. La importante y digna labor de la enseñanza no puede sacrificar los valores que la profesión conlleva como algo que vale la pena por la recompensa. Para la función social a la que ha sido llamada la profesión, su ejercicio debe honrar el fin en sí mismo de su actividad. De ahí la importancia del cuidado especialísimo de la educación superior en reforzar la ética, máxime cuando en nuestras circunstancias actuales las instituciones, y entre ellas la familia,
ha tomado una orientación competitiva, cuyo detonante es el individualismo extremo que ha corroído gravemente el sentimiento de solidaridad, de pertenencia y en general han abandonado la enseñanza de las virtudes cívicas que se comienzan a forjar en la familia y que se fortalecen en la escuela. Es para todo conocido el gran vacío curricular en la educación básica actual. Mientras tanto, el Estado colombiano reestructure los currículos correspondientes, es tarea de las instituciones de educación superior asumir la tarea porque sus estudiantes son los agentes sociales más próximos a tomar decisiones que impacten el rumbo social. De otro lado, nos hemos acostumbrado a la verdad legal sobre la verdad real, con todo lo que ello implica en acción. Esa primacía de la verdad legal ha hecho desaparecer el concepto ético de la búsqueda de la cosa, pues todo lo que no esté prohibido por la ley puedo hacerlo. La razón se ha acomodado fácilmente en un letargo de inacción que corroe todos los estamentos sociales. Ese es el alcance de la corrupción que ha llegado hasta a socavar los más caros fines de la vida humana. Si a eso le sumamos que las autoridades de alguna manera convalidan tácitamente esas acciones, como por ejemplo con la timidez de nuestros funcionarios de hacer uso de las herramientas legales novedosas que le otorga la ley. Esa tarea es tarea de los jueces, por ser conscientes y consecuentes con los cambios constitucionales y legales que evidencian una nueva realidad política y social, dando aplicación en la práctica a la justicia que demanda la nueva realidad. Ya es hora de que, a través de la pluralista visión de la nueva Constitución, se renueven las viejas teorías sostenidas con base en la sola autonomía de la voluntad, dando paso a una visión más solidaria de los derechos. De otra parte, tenemos una fuerte tradición de impunidad. Es tarea de todos contribuir al establecimiento de una paz verdadera desde cada uno de nuestros roles, con conductas conducentes al establecimiento de la verdad real, no a su encubrimiento como contribución a la lucha contra la impunidad, nido principal de corrupción que campea en todas las instituciones. La corrupción es en parte producto de un perverso silencio cuyo primer resultado es la impunidad. Lo anterior, sumado a la falta de política criminal de que adolece el Estado, contribuye día a día al deterioro de las instituciones. Los padres y educadores necesitan también una buena dosis motivacional, procurando un mayor sentido ético, reforzando las virtudes cívicas como aquello que a todo sujeto autónomo deliberante precisa, fomentando capacidades de razonamiento práctico que generen posibilidades en los hijos y estudiantes para que comiencen a ejercer sus profesiones de manera que aspiren a la excelencia en su ejercicio. Aspiro a que con esta reflexión y con todo lo que de ella se deriva en acción, estaríamos respondiendo a la exigencia ontológica de justicia, en el más amplio sentido de la palabra, contra la corrupción. El deber es de todos y la exigencia ética es para todos. Digamos, para terminar con Marta Nussbaum, abro comillas, como comprendería un buen juez, es decir, alguien al que no han nublado la vista los deseos humanos, es necesario un elemento causal puramente activo para hacer de nuestra vida no una existencia propia de las bestias, sino algo digno de ser vivido.
Buenos días. La pregunta es para el profesor Juan Pablo. Acá. Buenos días. Yo quería preguntarle cómo Robles logra escapar a la relatividad, ¿no? Porque en ese proceso hermenéutico, pues, es susceptible, pues, de caer en subjetividad, en relativismos, pero, digamos, ¿cómo logra él superar eso o cómo él blinda esa posibilidad de la relatividad? Bueno, ¿escuchan? Bueno, gracias por la pregunta. ¿Cómo es su nombre? Alexander. Bueno, Robles, si bien es cierto, no hace un señalamiento puntual a cómo evitar la relatividad. Yo pienso que puede inferirse a partir de las referencias que él hace a Gadamer y a Dilthey. El génesis de la relatividad, como tú lo indicas, esa relatividad surge a partir de concebir la hermenéutica, como lo dije en la conferencia, como una estructura que multiplica las interpretaciones. Y al multiplicar las interpretaciones se genera caos, ¿no? Recuerda que ahí yo hacía una referencia a Nietzsche: no existen hechos, solo interpretaciones. Esa frase que es una crítica contundente al positivismo, a la cientificidad. En ese orden de ideas, sí puede entenderse que la hermenéutica genera relativismo, pero sostener esta posición es lo que yo considero una posición pesimista. Pesimista porque me lleva a desconfiar de la hermenéutica al decir es que genera relativismo. Lo que yo propongo es lo contrario. La hermenéutica no genera el caos. La hermenéutica me ayuda a remediarlo. ¿Cómo? Tradicionalmente se ha creído, y esto es más puntual en el derecho, que a partir del establecimiento de reglas para determinar qué interpretación es mejor que la otra. En el caso de Robles, él utiliza autores como, por ejemplo, Dilthey y Gadamer. Quiero referirme puntualmente a Dilthey para resolver la pregunta. Dilthey plantea que cuando nosotros queremos comprender la obra, comprender un texto, nosotros no debemos, por ejemplo, guiarnos por lo que planteaba Schleiermacher, que es una fusión congenial. Schleiermacher decía, para comprender lo que el autor quiere decir, yo debo fusionar mi mente con la del autor. Si yo quiero entender a Platón, debo estar al mismo nivel de la persona que produjo la obra. El problema con esto es que deja la hermenéutica en un campo totalmente adivinatorio. ¿Yo cómo compruebo la fusión congenial? Claro, desde ese punto de vista la hermenéutica quedaría en un campo bastante complejo, ¿no? Muy cercano analógicamente a lo que podríamos ver una especie de sesión de espiritismo, ¿no? Con una tabla ouija. ¿Qué me quiso decir a mí Platón? A ver aquí, entonces. Lo que hace Dilthey es concretar mucho más esa idea, diciendo que la comprensión se logra a partir de las vivencias del autor, que es algo mucho más objetivo y que se da a partir de la historia, que es un elemento que lamentablemente en el derecho se ha olvidado muchísimo. La historia. Afortunadamente hay bastantes intentos ahora en Colombia, bueno, no de ahora, hace mucho tiempo, pero ahora, digamos, se ve con más fuerza la enseñanza de la historia, la reflexión sobre la historia, porque digamos que cada texto, no solo jurídico, cada texto es la representación de ese contexto en el que el autor lo escribe. ¿Por qué Platón escribe la República? ¿Qué circunstancias objetivas, ya ahora encontradas en la historia, llevan a Platón a encontrar eso? ¿Cierto? Y en ese orden de ideas se empieza a configurar una especie de estructura triádica, ¿no? Signo, vivencia, comprensión, porque mis vivencias, lo que yo soy, mis valores, mi historia, mis experiencias, yo las plasmo en unos signos externos, que es el lenguaje, y lo hago de tal forma de que eso trascienda y sea conocido por otro, es un mensaje que yo doy al otro, ¿cierto? Entonces, para evitar la relatividad, no bastaría decir con la gramática, porque, volviendo a Schleiermacher, si todo fuese gramática, ¿para qué hermenéutica? Si todo el significado de una expresión dependiese de las reglas dadas para entender cierto idioma, con la gramática basta.
pero la hermenéutica busca trascender lo que está escrito. Y para evitar esa relatividad, ese escenario adivinatorio en el que Schleiermacher de la hermenéutica, Robles acude a Dilthey y a Gadamer, ¿no? Las experiencias que se enmarcan dentro de una tradición, para meter la conversación a Gadamer, ¿no? Donde al final yo expongo los prejuicios en el ejercicio hermenéutico para determinar si los mantengo o se eliminan. Entonces yo diría que para evitar esa relatividad, para caer en esa visión pesimista de la hermenéutica, yo acudiría a la historia, pero, ojo, no convirtiendo la hermenéutica en una especie de historicismo, porque ese es el problema. A la hermenéutica se separa el historicismo por un elemento esencial, la lingüisticidad, el lenguaje como elemento presente que me permite llegar al pasado y así poder de alguna manera tener un mejor sentido de la comprensión. Espero pues haber respondido bien. Gracias, muy amable doctor Sterling. ¿Alguna otra pregunta? Sí, acá. Sí, gracias, por favor. Buenos días, profesor Sterling. Yo quería preguntarle en relación con lo que usted acaba de decir, cuando usted dice algo así como la importancia de que uno sincronice con la mente del autor, ¿cómo lograr o cuáles serían los parámetros para determinar que mi sincronía con un autor determinado es más legítima que otra? Porque muchas veces en la academia se ve, yo pensaría dos cosas, muchas veces se ve en la academia el tema del ego de qué pena, pero usted tergiversó ese autor, usted todavía no sabe ni dónde está parado. Y también veo que hay incluso autores muy importantes en este momento, por ejemplo Judith Butler, dicen que ella tergiversó muchas de las cosas que dijo Simone de Beauvoir, pero a mí me parece que su tergiversación hace que sea de un potencial creativo muy importante. Entonces, ¿cómo hace uno para determinar como el parámetro, para definir cuáles interpretaciones o cuáles sincronías mentales están más cercanas o más legítimas, o podríamos hablar de que alguna lectura de un autor realmente es ilegítima? Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Juan Carlos. Juan Carlos, hombre, fabulosa esa pregunta, buenísima, buenísima. Mira, yo recuerdo que hace algunos años estaba en el High Festival en Cartagena y estaba hablando Mario Vargas Llosa, el Nobel peruano. Entonces un asistente en su intervención empieza a hablarle de sus novelas y empieza a darle su visión de la novela. Entonces Vargas Llosa le dice así, venga, yo he visto que usted comprendió el texto mejor de lo que yo lo concebí. O sea, su explicación del texto es mejor que la misma idea que yo tenía. Yo pienso que no hay lecturas ilegítimas. Yo parto de ahí. Ahora, cuando tú me dices, ¿cómo hago para establecer parámetros en los cuales yo pueda demostrar que tuve una fusión congenial? Si de pronto utilizo una idea o una expresión que no se encamina a resolver lo que me preguntas, me dices, para no crear confusión. Entonces, si mal no entiendo, tú me dices, ¿cómo lograr demostrar que mi fusión con el autor fue mejor que la otra? Lo que yo considero es que eso no se puede. No se puede, y precisamente esa es la crítica que se le hace a Schleiermacher. O sea, no nos digamos mentiras, la hermenéutica durante mucho tiempo estuvo en un campo casi esotérico, hermano. Hoy en día a usted a alguien le dice hermenéutica. Por ejemplo, a mí cuando voy en un taxi y salgo a la universidad me preguntan, ¿usted es profesor? Sí, ¿qué enseña hermenéutica? Le hacen una cara a uno. Venga, ¿y qué es hermenéutica? ¿Qué hermenéutica? Entonces la hermenéutica durante mucho tiempo está en un campo adivinatorio como algo de, ¿y eso qué? ¿Eso para qué sirve? Schleiermacher es el primero que dice, mire, la hermenéutica se encarga de la comprensión, porque es que en la hermenéutica hay que distinguir dos momentos, la hermenéutica clásica, la antigua Grecia, la patrística y la reforma, y esa hermenéutica responde a la pregunta, ¿qué es la hermenéutica? Y digamos que la respuesta se decanta y dice, la hermenéutica es comprender, pero entonces sigue la pregunta, ¿y qué es comprender? Entonces la hermenéutica filosófica se abre o se inaugura con la pregunta, ¿qué es comprender? Pero una pregunta más interesante aún, ¿cómo sé que comprendí? Que yo creo lo que tú legitimas en tu pregunta. ¿Cómo sé que mi lectura, por ejemplo, de Marianela de Benito Pérez Galdós es mejor que la suya? ¿Cierto?
Entonces, Schleiermacher, teólogo alemán protestante, que es el que traduce la obra de Platón al alemán, él dice, mire, mi método es este, mi método para la comprensión, porque cuando me pregunto qué es comprender la hermenéutica, adquiere un carácter metódico, que con Gadamer va a cambiar, porque dice Gadamer, es que nos hemos fijado más en el método que en el resultado. Pero entonces, esa hermenéutica filosófica de qué es comprender y cómo sé que comprendí, con Schleiermacher tiene su primera reflexión, y no es que le vaya muy bien a Schleiermacher. Yo cuando lo enseño digo, mire, a Schleiermacher, lo de la fusión congenial, mírelo como algo anecdótico, porque hay aportes mucho más importantes de Schleiermacher, la hermenéutica psicológica, que la fusión congenial. ¿Por qué? Porque Schleiermacher llega con esta idea de usted tiene que leer al autor, en primer lugar, para poder comprenderlo, su mente tiene que estar al mismo nivel de la del autor. Ya ahí uno dice, bueno, es que entonces si yo voy a leer a Platón tengo que tener el mismo nivel de Platón, y uno dice. Y en segundo lugar, porque es que no hay forma objetiva de verificar eso. No hay forma de hacerlo, ¿cierto? Entonces, yo pienso que la única forma de medir eso, repito, y vuelvo al discurso que viene a hacer Canzón, es la historia, y si a eso es la historia con Dilthey, pero también la posibilidad de trascender esa historia. O sea, no partir de la fusión congenial, sino partir de un escenario un poquito más adelante. Es como, no parta de acá, que es la historia, que se puede tergiversar, que puede tener diversas lecturas, sí, pero ya por lo menos hay una posibilidad mucho más fácil de verificación, ¿cierto? Y yo pienso que todo esto se resuelve en últimas en clave de lenguaje, ¿no? En clave de lenguaje. Sí, que lamentablemente, pues al final de la conferencia lo decía, en el derecho se ha descuidado mucho la cuestión del lenguaje, pero no el lenguaje por el lenguaje, sino el lenguaje como una cuestión de ética, lo que dice la persona, de reconocer al otro no en sí mismo, sino como el otro, ¿no? El principio, por ejemplo, de cooperación lingüística de Grice. O sea, yo cuando me comunico con usted, soy ético en la medida que quiero que usted me comprenda y hago lo que tenga que hacer para que usted me comprenda. Pero cuando usted empieza a usar términos pues complejos o estructuras lingüísticas complejas, que es común en el derecho, pues uno incluso tiende a decir, bueno, es el derecho ético, cuando no se da a conocer a través del lenguaje. Entonces, esa es mi respuesta a tu pregunta. Muy buena además, muchas gracias. Bueno, les damos muchas gracias a nuestros conferencistas de esta primera ronda. Gracias por las respuestas. Sé que son respuestas que no pueden ser definitivas. Y gracias Juan Carlos, María Micaela, doctora Valencia, gracias por la compañía. Vamos a darle paso a nuestro querido profesor, el doctor Hernán Felipe Prieto, para la conferencia que tenemos a continuación, que se intitula La Reforma Protestante y la Tiranía. Gracias. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás.